Muy buenas noches, comunidad, ojalá se encuentren bien. Gracias por visitar nuevamente este canal, su canal, para escuchar historias sobre lo paranormal. Historias muy difíciles de explicar. Recuerden cuidarse mucho, quedarse en casa siempre que sea posible. Si tienen esa oportunidad, aprovéchenla, cuídense y cuiden de los suyos. Esperamos que ya tengan por ahí su café, su chocolatito caliente y estén listos para escuchar en familia o con audífonos la siguiente historia. Es, de verdad, de nuestras favoritas, y estamos seguros que hoy sus pesadillas serán muy interesantes. Esto es Relatos de la Noche. Creo que por fin es momento de compartir esta historia, escrita una y otra vez, siempre intentando explicarme mejor. Ya lo volví a escribir casi por reflejo, pero hoy por fin me animo a compartirles este capítulo de mi vida. Hoy tengo la fortuna de vivir por acá en Chicago, de darle a mi familia y a mi madre lo que se merecen, pero cuando éramos niños mis hermanos y yo, la pasamos bastante dura. Vivíamos allá en un pueblito perdido en la Sierra Madre. Yo no cambio nada de mi infancia, porque me hizo el hombre que soy, pero sé que mi madre sufrió mucho por no darnos lo que necesitábamos. Cuando tenía 10 años, me convertí en el hombre de la casa. Empecé a buscar trabajo ayudando en la carnicería de mi calle, y cuando mi mamá salía a trabajar yo me quedaba cuidando a mis hermanitos. Mi papá iba a la casa cuando quería, siempre con la promesa de que ya casi conseguía trabajo, de que pronto vendería el terrenito que le dejó su abuelo, pero más que nada servía para ir a la casa y robarse las monedas de mi alcancía para irse a tomar. Pero una vez ocurrió algo más que eso, y es ahí donde comienza mi experiencia, cuando supe que todas esas leyendas que se contaban en el pueblo eran verdad. Aquella noche de agosto, tenía que salir a buscar a mi padre, pues se había comprometido a conseguir el dinero para la inscripción de la escuela, pero tenía desde el día anterior que no se aparecía por la casa, y menos por el pueblo. Uno de sus mejores amigos, su compadre, padrino de mi hermanita, le habló a mi mamá. Le dijo que le había prestado aquel dinero y que quería asegurarse de que hubiera llegado a la casa y no se lo hubiera gastado en el camino, en alguna botella. Pero mi papá no había llegado, y teníamos poco tiempo para encontrarlo y rescatar los pocos pesos que le quedaran. Mi mamá se puso el rebozo y abrió la puerta, decidida a ir a buscarlo. Pero era de noche, ya casi las 10, y afuera hacía un viento frío que yo sabía que no iba a aguantar. Déjeme, madre, déjeme ir a mí. Le prometo que lo voy a encontrar, que me lo traigo de regreso. Mi mamá, dudando, me dio su bendición y me dejó salir. Me hizo prometer que no me metería al monte y que si no lo encontraba pronto me regresaba, que no me iría lejos. Así, corriendo y en medio de ese viento que parecía de película de espantos, llegué a la tiendita del pueblo, donde se juntaban algunos de los borrachos del lugar. Les pregunté si no habían visto a mi padre, y me dijeron que el día anterior había dicho que iba a pedir un favor a San Ignacio, el pueblecito a 1 hora de ahí, a 1 hora caminando. Pero yo era muy bueno para correr, así que pensé que si corría, llegaría antes de media hora. Si la hago, pensé, y sin agradecerles salí corriendo, mientras aquellos borrachos se reían de mí, o de mi papá, o de todo, no lo sé. Pero uno de esos se había echado a correr detrás de mí, pensé, porque escuché los pasos siguiéndome. Para mi sorpresa no se cansaba, venía corriendo muy cerca de mí. Ya estaba entrado aquel camino oscuro cuando sentí que debía comprobar quién era, y qué quería, para qué me estaba siguiendo. Y me detuve en seco para darme media vuelta y ver qué se traían o qué. Pero no había nadie, aunque yo escuché los pasos, y luego escuché cómo se echaron hacia los matorrales, como para esconderse. ¿Qué te traes, Tomás?, pregunté. Tomás era un chamaco de unos 14 años que hacía tiempo le había agarrado por pegarme, y me correteaba a la casa nomás por pasar por su calle, que me quedaba de camino a todo. Estaba loco, mataba animalitos, y yo sabía que en cualquier momento se le iba a botar la canica, conmigo o con otros de mis amigos, y se iba a querer pasar.
Siempre que me correteaba, me enseñaba una navajilla oxidada que había conseguido quién sabe dónde. Algo se movió entre las ramas y supe que no era Tomás. Y escuché como si alguien cantara, pero a lo lejos, como si aquella voz viniera del pueblo. No sabía qué estaba pasando, pero no había tiempo y no me convenía quedarme ahí. Seguí corriendo, y corriendo y corriendo. No estaba tan lejos de San Ignacio y me iluminaba la luna bien llena de aquella noche. Ahí me pasó algo muy raro, y es que de pronto aquella voz se escuchó más cerca, como si anduviera cantando por ahí, metida entre los árboles. Una canción de cuna. La voz era la de mi mamá. Sentí que no era buena señal y corrí como alma que lleva al diablo. En cuanto llegué a San Ignacio, no me costó trabajo saber dónde buscar a mi papá. La única luz en todo el pueblo a esa hora era la que salía de una cantina. Una luz neón que anunciaba el precio de la caguama y que seguían abiertos hasta el amanecer. El Refugio se llamaba aquel lugar. Entre ella nadie le inquietó que un chamaco de 10 años que aparentaba 8 por la baja estatura se metiera por ahí, entre los borrachos, buscando a su padre. Supongo que debió haber sido una imagen hasta común. Me acerqué con el señor que atendía y le pregunté por mi papá. Lo conocía, sí, pero desde ayer que no lo veía. Bajó de casa de su compadre y se vino a comprar una cerveza, me dijo. Y luego hizo una pausa, como si dudara de darme la siguiente parte de la información. Y luego se puso a platicar con una señorita y se fue con ella. Creo que rumbo a las puertas. Maldita sea, pensé. Aquel poblado, las puertas, no estaba tan lejos, pero nadie iba para allá, más que sus habitantes. La única forma de llegar era un camino lleno de zanjas, pues se inundaba con cada lluvia. Nadie que viviera en aquellas 50 casillas en las puertas tenía carro. A nadie le importaba que fuera casi imposible entrar. Mientras pensaba en eso sentí una mirada. Una señora toda de negro, sentada en un rinconcito del lugar. No me quitaba la vista de encima. Me puse nervioso, más, y me dirigí a la puerta. Pero la señora se me atravesó. Olía a hierbas, a tierra, y me tomó de los hombros con sus manos huesudas. Me dijo algo que no entendí, en un idioma que no conozco. «Ni modo, chamaco», dijo el señor que atendía mientras se dirigía hacia la puerta. «¿Qué dice la señora que no te vamos a dejar salir?» La señora me apretó, me clavó más sus dedos en los hombros y yo tuve mucho miedo, y como pude me solté y alcancé a llegar a la puerta antes que aquel señor, y alcancé a salir corriendo de ahí sin darles tiempo de reaccionar. Cuando salí me metí hacia el pueblo antes de que me vieran, porque sabían hacia dónde me dirigía. Me iban a ir a buscar al camino. Así que corrí en sentido contrario, 2 o 3 calles para adentro, hasta una esquina donde no había lámparas, y ahí me metí entre unos árboles de una casa sin cerco. Ni siquiera sabía dónde vivía aquel compadre de mi papá, como para haber pedido ayuda. Y además, me daba vergüenza todo. Andar buscando a mi papá borracho y me puse a llorar. Y es que a veces necesitaba hacerlo porque todavía estaba chiquito, pero siempre donde nadie me viera, siempre que no se diera cuenta mi mamá. Esta no es una noche para andar rondando los caminos, había dicho aquel viejo de la cantina, cuando iba hacia la puerta para encerrarme. Y nadie lo detuvo. Ninguno de aquellos borrachos inmutó siquiera para ayudarme. Desgraciados. Pero tenía que seguir. Por más miedo que sintiera, no había tiempo que perder. Así que me dirigí de vuelta hacia el camino y pasé de nuevo por aquella cantina. Me paré al lado, asomándome primero por si no andaba nadie por ahí cerca de la puerta. Parecía que no, que estaba libre para seguir. Pero entonces, pasando aquel espacio que iluminaba aquel horrible letrero neón,
Vi la silueta de alguien, de una señora, de una mujer con las manos en el pecho, parada muy derechita. Estaba mirando como hacia el camino, pero como si me hubiera escuchado, o como si me hubiera sentido. Volteó dando brinquitos, como si tuviera los pies amarrados, muy juntitos, y empezó a caminar hacia mí. No vi su cara. No era nada que necesitara ver, así que antes de que llegara la luz, yo ya me había echado a correr. Ya estaba llegando a aquel camino que más adelante se hacía intransitable, el camino que me llevaría a las puertas, a mi papá. Ese camino se metía entre los árboles y la luz de la luna no le llegaba. Tuve que dejar de correr y empezar a caminar despacio, cuidadoso, y es que no veía nada. No veía ni dónde ponía el pie. Y alguien venía detrás de mí, a mi paso, muy cerca. La verdad, en ese momento prefería que fuera aquella mujer rara de afuera de la cantina, a que fuera el señor o la viejita de adentro. Sentía que me acababa de salvar de nunca haber salido de ahí, de ser uno más de los niños que salían a un mandado y que nunca regresaban, lo cual no era muy raro en esos lugares. Avanzaba despacio, pero no dejaba de hacerlo. Pensaba en que mi mamá ya estaría preocupada, pero ya había ido demasiado lejos. Ya no podía regresar sin haber encontrado a mi papá. Escuché algo detrás de mí y empecé a correr. Empecé a correr sin saber siquiera si ya había salido del camino, si me iba a topar de frente con un árbol. La luna llena no iluminaba nada debajo de aquel ramerío, y algo se me acercó, mucho, y sentí como si me tiraran el agarrón por la espalda, pero me agaché y solo sentí el aire. Luego algo se metió entre los árboles, algo grande, y yo seguí corriendo, tan solo escuchando cómo esta cosa corría al parejo de mí. Un poco más adelante se veía un claro. Se acababan las ramas sobre el camino y más adelante, una figura, iluminada por una lamparilla que apenas ya era visible. Corrí. La noche era completamente azul y todo parecía como una alucinación, porque lo que venía era un señor sobre un burrito. Un señor viejito pero regordito, sobre un burro en la misma condición. Se paró cuando me vio acercarme. De verdad, les juro que pensé que solo me lo estaba imaginando. ¿Falta mucho para las puertas, señor?, le pregunté. El señor estaba sudando y me sonrió muy raro. No, súbete. Me doy la vuelta y te llevo para allá. No son horas de que un niño ande solo en un camino así. Súbete. Sabía que no debía de hacerlo. Al igual que la gente en aquella cantina de San Ignacio, me daba muy mala espina este señor. Le dije que no y se bajó del burro. Sacó un machete que reflejó la luz de la luna en mi cara. Lo puso muy cerca de mí y me dijo muy despacito: si te quedas, quédate, pero te llevas este machete. Ahora, yo no te lo recomendaría. Haz como que tomas la rienda del burro y voltea la copa del árbol que tienes justo detrás de ti, a tu izquierda, casi sobre el camino. Le hice caso aunque tuve que darle la espalda, pero entendí por qué. Allá en la copa del árbol estaba parada la mujer de afuera de la cantina, con un vestido que parecía apretarle los tobillos muy juntitos, parada en una rama que apenas debería poder un pájaro de buen tamaño. Súbete, me dijo. Falta poquito. Me subí al burro y el señor caminó al lado, cantando una canción feliz que sentí que conocía, que aún recuerdo. Una canción que me calmó. Un ratito después llegamos a las puertas. Le pregunté por la cantina del lugar, el único lugar donde podría encontrar a mi padre. No había cantina, pero me señaló la casa de uno de los malvivientes del lugar.
Ahí siempre vas a encontrar a alguien que quiera emborracharse y perderse, me dijo. Y emprendió de nuevo hacia aquel camino. Oiga, pero ya anda esa cosa todavía, le dije. Sí, pero no anda tras de mí. Cuídate. No te regreses solo por ningún motivo. No te regreses sin tu padre. Ahí en esa casa que me señaló encontré a mi papá, tirado al lado de otras personas, en los brazos de una señora tan perdida como él. Como pude lo desperté. Aún recuerdo sus ojos llenos de vergüenza. Empezó a llorar, diciéndome que no tenía que ir a buscarlo hasta allá. ¿Cuánto te gastaste?, le pregunté enojado. No mucho, decía mientras revisaba las bolsas. Vámonos, mijo. Vámonos para la casa. Lo ayudé a pararse y ahí lo llevaba, manteniéndolo de pie. Llegamos al camino y mi papá se detuvo. Frente a nosotros pasó de largo, como ignorándonos. Aquella mujer, la que había visto en el árbol. Noté que tenía los pies amarrados ahora sí, pero esta vez no iba dando brinquitos. Iba flotando, al menos a 1 metro. No nos podemos ir ahorita, dijo mi papá, como si ya supiera de qué se trataba. Ella no nos va a dejar llegar. Le dije que no podíamos esperarnos, que mi mamá nos estaba esperando con el pendiente, que si él se quedaba yo me iba a ir solo, pero esa noche iba a llegar con mi mamá. Se escuchó un sonido de láminas golpeando a lo lejos por el camino, y luego vimos una luz que apenas iluminaba. Era una carcachita, un carrito con la carrocería maltratada y que parecía que estaba a punto de desarmarse. Se paró junto a nosotros. Era el señor de la cantina. Me manda doña Jesucita por ti, dijo. Me prestó su carrito. Ella hubiera venido, pero ya no ve. ¿Por mí por qué? Si me corrió de la cantina, dijo mi papá. Por ti no, por el muchacho. Algo lo anda rondando desde que salió de tu pueblo. Nos subimos en silencio y así avanzamos por aquel camino oscuro, lleno de zanjas, en ese carro que apestaba a aceite y a cigarro, con las ventanas abiertas. Nos llevó hasta la casa. Eran las 3 de la mañana, pero mi mamá tenía la cena lista. También al señor le tocó un buen caldito para aquel frío. Lo traje, mamá. Lo encontré como lo prometí, le dije. Aún recuerdo esa mirada de orgullo, de agradecimiento de mi madre. Yo tenía 10 años, pero esa noche le demostré que más allá de lo poco que nos ayudara mi padre, ella ya no estaría sola. Nunca más. Antes de irse, el señor se acercó y le dijo algo a mi mamá. Mi papá ya se había quedado dormido. Mi madre asintió. Le dijo que sí. No sé bien qué fue lo que le dijo, pero por varios días, en las semanas siguientes, soñaba con aquella señora de negro, de olor a tierra, de aquella cantina de San Ignacio. Pero no eran sueños, pues una vez me desperté tempranito, a eso de las 5:30, y escuché a la señora hablando con mi mamá, despidiéndose antes de salir de mi casa, diciendo que ya casi terminaba. Mi mamá me despertaba siempre por aquellos días con unos tés que sabían a rayos y que solo nos daba a mi hermanito y a mí. A mi hermana no, nunca. Y hasta ahora no nos ha dicho de qué eran o para qué. Lo más extraño de todo es que días después de aquella noche, en una de esas raras ocasiones en que mi padre estaba sobrio, le preguntó a mi mamá de dónde había sacado aquel machete. Me acerqué para contestarle. Es mío. Me lo dieron para que me cuidara cuando te fui a buscar. Volteó con lágrimas en los ojos, sin creerme. A mí no me echas mentiras, chamaco. Dime de dónde lo sacaste. Este es el machete de mi abuelo. Mírale, sus iniciales, las mismas que las mías ahí talladas en el mango.
Cuando se cayó por el barranco con su burrito, duramos días buscándolo. Cuando encontramos el cuerpo no estaba ni su morralito ni su machete, porque seguro algún muerto de hambre que vio el accidente se lo llevó en lugar de ayudarlo. Dime quién te lo dio. La mirada le había cambiado. Ahora era de odio. Pensé en describirle a aquel viejito, pero no lo hice. Ya no me acuerdo cómo era. Le dije, nada más. Mi papá siempre pensó que me topé aquella noche con algún ladrón de los caminos. Yo creo que fue alguien más. Ese machete era mío. Aún así, cuando por fin nos fuimos de aquel pueblo, mi madre, mis hermanitos y yo, le dejé ese machete en su casa. Yo ya no lo necesitaría. Y él quizás andaría en el camino después, en una de esas noches, donde andan sueltos todos los espantos del pueblo.